Bueno, les decía que también les quería comentar que en una parroquia aquí vecina, me tocó asistir a una misa porque de repente ahí nos están dando el curso, pues, disque de formación de ministros. Entonces, me tocó ver varias veces que he ido a misa ahí, que el párroco, en el momento de elevar la hostia ya consagrada, así con la mano la toca y, y la sube y da vuelta así alrededor. Él se gira como cuando se da la bendición Ok. la custodia. Ujú. Y entonces, bueno, a mí me saca ahora sí que me saca de onda cuando veo que hace eso, porque digo, ¿eso es correcto? ¿O se puede hacer? Porque además no lo hace de una manera, pues no sé si se podría llamar solemne, así como para que lo vean. Sí es una parroquia grande, pero pues no le veo el caso de girar pero sobre todo así como que la sacude, así, y la voltea, ¿no? Entonces, digo, no sé, no sé si es un abuso, no sé, eso es lo que yo quería comentarle y me queda esa duda. Ok. Muy bien. Bueno, con respecto a ello, hay muchas prácticas en algunos sacerdotes que tienen en el momento de la consagración, ya que ellos tienen pues esta parte de la administración, ¿no? Sí se pueden considerar abusos, ¿sí? Porque el ritual no marca que hagan eso, ¿sí? Dentro del ritual solo dice que se eleve el cuerpo de Cristo, se baje y se haga la reverencia, el sacerdote, una genuflexión mientras todos estamos de rodillas. Y en alguna ocasión también me tocó ver a un sacerdote en una comunidad donde elevaba el cuerpo de Cristo y cuando lo bajaba le daba un beso a la hostia, a Jesús. Lo besaba, pero le daba, o sea, lo besaba y se le quedaba así, o sea, como besándolo un buen tiempo ahí y ya luego lo bajaba. Entonces ese acto también no. Y también este sacerdote, este mismo sacerdote del que les estoy hablando, llevaba en un relicario todo el tiempo a Jesús, como en un como collar. Todo el tiempo lo llevaba colgado en un collar y nos dimos cuenta en una reunión porque nos iba a tocar la visita pastoral y él fue el párroco con el que nos tocó y en la reunión ahí en el seminario, ya cuando estábamos platicando con él para ponernos de acuerdo, se abrió la camisa y sacó de adentro el relicario que estaba con su collar y llevaba el cuerpo de Cristo y lo besó y se lo volvió a guardar. Y nos comentaba que en el pueblo donde él estaba pues había mucha brujería y todo. Ya cuando vivimos la experiencia, pues nada de eso era realmente cierto, o sea, todo lo normal como en cada comunidad, ¿no? Hay esta parte de personas supersticiosas y demás ideas, pero no realmente como nos los llegaba a exponer un sacerdote muy mentalmente como que agrandaba las cosas con respecto a la superstición de las personas de cada lugar, a las costumbres o creencias. Entonces, pues él, según su justificación, era que todo el tiempo andaba trayendo a Jesús por estas malas energías y todo eso. Pero eso no se puede hacer. Eso es un abuso litúrgico tremendo, ¿sí? Porque no se puede andar trayendo. Igual ustedes, dentro del ministerio extraordinario, eh, cuando a ustedes les sobren formas del cuerpo de Cristo, no las deben de andar trayendo ya. Ahí en la última visita al enfermo, si el enfermo ya no estuvo y nos sobraron 3 hostias, las consumimos, ¿sí? ¿Sí? Y en caso de que vayamos a regresar a la parroquia, pues se devuelven, ¿sí? Pero la idea es que se consuman y ya no andar trayendo al cuerpo de Cristo sin ningún motivo de decir, ay, bueno, me lo voy a llevar a mi casa y lo voy a tener ahí reservado. No.
No se puede. Oh, es que en mi casa tengo un sagrario. No, no se puede tener un sagrario en casa, no se puede tener eso. Por eso existe el lugar sagrado, el lugar santo, que es la capilla, el templo. ¿Sí? Y con respecto a esos abusos es... la otra pregunta que precisamente así era con respecto a las personas que no pueden comulgar y a pesar de ello pasan a comulgar. Miren, existe esta normativa, pero al final el derecho canónico marca que cada persona pues se vuelve parte de su propia condena porque no puede uno llevar como que la administración en todo. Tal vez en algunos lugares, como usted lo comenta, hermana, pues vamos a saber, bueno, mi primo, mi tío, mi cuñada, pues no pueden comulgar. Se va a hacer esta exhortación, como dice el Evangelio, primero hazlo de manera privada, si no entiende, bueno, reúne a la comunidad y diles, y si no, hazlo público y ve con la autoridad directamente, ¿no? Pero por eso la idea es que ustedes como ministros antes de cada misa los domingos, sobre todo los domingos, 15 minutitos antes de que inicie la misa, pídanle permiso a su párroco que ustedes puedan dar una breve catequesis. Hermanos, para ante Jesús Eucaristía, los que van a pasar a comulgar, pues realmente analicen si están en gracia de Dios, ¿sí? Si están en gracia. Y ahí ustedes deben decir, bueno, quiénes pueden comulgar, quiénes no pueden comulgar. Las personas que están bautizadas, las personas que están casadas por la iglesia. Si no estás casado, ni te puedes confesar y ni puedes comulgar. Y explíqueles por qué. Pues porque no estás en gracia, o sea, te estás escondiendo de Dios. Y hasta que tú frente a Dios le declares ese amor a tu pareja y hagas ese acto de amor en el matrimonio y te unas frente a los ojos de Dios y te comprometas hasta ese momento, tus pecados son perdonados. Pero es incoherente que una persona viviendo en unión libre se confiese. ¿Por qué? ¿De qué sirve que me confiese si de todos modos sigo viviendo en pecado mortal? No me quiero casar. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Decía un sacerdote. Entonces apaguemos las luces y vámonos. ¿Qué hacemos aquí? ¿Sí? Perdón por la expresión, pero no nos hagamos tontos. O queremos vivir lo sagrado o no queremos vivirlo. Entonces, si no te interesa lo sagrado, date la media vuelta y vámonos. No tenemos nada que hacer aquí. Y entonces, si realmente te interesa recibir el cuerpo de Cristo, tienes que buscar el sacramento del matrimonio y frente a Jesús, frente a Dios, manifestar ese amor. Y hasta que vivas el matrimonio, vas a poder comulgar. Mientras no, porque muchas veces nada más le decimos, es que los que están en unión libre o los que no están casados, pues no pueden comulgar, no se pueden confesar. Y ellos se quedan, ¿y por qué no? Yo comulgo. Pero no les damos la razón, entonces hay que explicarles por qué no pueden comulgar y siempre hacerlo 15 minutitos antes de que inicie la misa para que las personas sean más conscientes de quién y quién no puede comulgar, porque esto es en general. Ya al final, si a pesar de que se dio la catequesis, las personas pasan a comulgar, son responsables de su propia condenación, ¿sí? Pero es lo único que se puede hacer. Lamentablemente, pues no se puede llevar como que esta, ¿cómo se puede decir? Esta administración al pie de la letra, ¿no? Qué bueno fuera que solamente comulgaran los que están en gracia de Dios. Y muchas veces no es así. Entonces, imagínense también cuántos de nosotros quisiéramos que los sacerdotes que celebran la Eucaristía sean sacerdotes santos. Pero bien sabemos que uno que otro sacerdote no celebra la Eucaristía eh, en gracia, ¿verdad? Sabemos que hay sacerdotes que lamentablemente en condiciones no celebran la misa y aún así el sacramento es válido. Entonces el sacramento será válido para aquella persona que comulga en gracia, ¿sí? La persona que lo hace de lo contrario, pues lamentablemente no. Pero por eso existen estos grupos de formación o breves catequesis para concientizar a la comunidad, ¿sí? Que sean conscientes de quién y quién no puede comulgar para que sepan. ¿De acuerdo? ¿Ya? Sí. Mire, la situación es que es una amiga que vivió, hará como unos 4 años con un señor que era casado por la iglesia, pero ya tiene más de 4 años que se separó de él, ya vive solo con su hijo. Ella me hacía la pregunta si ya podía comulgar. Bueno. Sí.
Entonces, Entonces sí, se es la sepa. duda que Ajá. ella tiene, que si ahora que ya no vive con ese señor, puede recibir la comunión. Número uno, lo que tiene que hacer, y esto va para todos los ministros, cuando se les acerque algún tipo de persona con esta condición, es decir, los divorciados que desean comulgar el cuerpo de Cristo después de ya un largo tiempo y que ya sea que sigan solteros o que se volvieron a juntar y volvieron a hacer vida con otra persona, lo primero es tenemos que dirigirlos con el sacerdote. Nosotros no podemos Ella no, darles... Sí, ella no se casó, ¿mande? ella no se casó, ella vivió En en unión unión libre libre. hace como 4 años. Sí, ella es soltera. Ujú. El casado era el señor, pero ahora ya se separaron, ya tiene muchos años, pero ella nunca fue casada con él, y entonces ahorita diremos que está soltera con su hijo nada más. Ah, ya está soltera. Ok, sí. Sí. Ante esa situación, a pesar de que esté soltera, porque lo que vivió con la otra persona está dentro de su historia de vida, tiene que llegar con el sacerdote. Porque en este diálogo con el sacerdote, aunque no va a ser una confesión, porque no, o sea, vivió con una persona, al final, eso considerándose en esta normativa de la iglesia se considera adulterio, ¿sí? Porque no te casas frente a los ojos de Dios, ¿sí? Es decir, hacer las cosas por debajo del agua. Eso es considerado un pecado y al final no te casas con esa persona y terminas quedando soltera, pues en realidad soltera no es. ¿Sí me explico? Tiene una experiencia de vida. Conforme a esto, y esto por eso lo digo va para todos, tenemos que dirigirlo siempre con el sacerdote. En este diálogo con el sacerdote, que es el guía espiritual de la comunidad, él ya hablará con la persona, ya sea varón o mujer, según sea el caso y según la condición, él le va a dar la autorización y le va a decir, puedes comulgar o no puedes comulgar, ¿sí? Y los tiene que invitar a este diálogo, porque puede suceder una persona también que tuvo a su pareja, se casó por la iglesia y se divorcia, y ahora tiene a una nueva pareja. Y en esta nueva pareja, pues ya lleva años, ya hizo vida, ya está bien, pero ya no se puede volver a casar por la iglesia. Entonces, ¿qué sucede ahí? Se dialoga con el sacerdote. Ya el sacerdote en esta guía espiritual y como administración de lo sagrado, él determina si puede o no puede comulgar. ¿Sí? Él tiene que dialogar con la persona. Y ya según el sacerdote lo vea, él es el que da el permiso, ¿no? Y recuerden, esto sucede muy constante cuando ustedes están como ministros allegados a la iglesia, que las personas se nos van a acercar, ¿sí? En este diálogo, muchas veces hasta confesarse casi con nosotros. Vamos a escucharlos, pero nosotros no podemos dar ningún tipo de perdón, ninguna absolución, ningún tipo de permiso, ni mucho menos dar la comunión por nuestra propia cuenta, ¿sí? Nosotros colaboramos en momentos extraordinarios con el sacerdote, pero en estos casos, siempre que no sepamos o no podamos apoyar, siempre tenemos que mandarlos con el sacerdote. De la misma manera con la visita a los enfermos. Si viene un señor, una señora y me dice, ministro o ministra, es que tengo un familiar en casa que está enfermo y así, le tienen que decir, vaya a la oficina, vaya con el padre, busca al padre y usted, ya el sacerdote le indicará qué día le estarán visitando. Al menos que sea de emergencia, incluso ustedes tienen que notificar al padre. ¿Sí? O sea, ustedes por su propia cuenta no pueden andar visitando enfermos o llevando la comunión a cualquier persona. Y este es uno de los abusos más constantes, ¿sí? Porque al momento de nosotros ya saber, ¿sí? Dónde está el cuerpo de Cristo, a quién le pido permiso y demás, pues yo me tomo el derecho, voy y le llevo la comunión. No, no se puede porque esto es un acto de excomunión, justo lo que veíamos, ¿no? Cuando yo actúo independientemente, entonces, pues yo me estoy excomulgando, ¿no? Entonces es muy importante esto, ¿no? Muy importante que siempre dirijamos a las personas con la autoridad, ¿sí? Es lo que le envié al sacerdote para que él le diga lo que tiene que hacer. Muchas gracias, hermano. Sí.
Muy bien. Me comentan por acá que si el ministro puede incensar. Sí, justo ahorita ya hablamos de la liturgia. Andrea. Ah, sí, adelante. Oye, hermanito, yo tengo un enfermito que tiene la enfermedad de Alzheimer, ¿verdad? Que no sé, es que se le olvidan las cosas, Ok. ¿sí? Pero cuando yo le llevo la comunión, él contesta todo. Entonces el coordinador me había dicho que ya no le llevara la comunión. Pero él cuando escucha las campanas, él se prepara para recibir la comunión y para a nuestro Señor. Entonces lo que se me hace raro de que yo le pregunté al sacerdote y me dijo, no, pues no se le puede negar. Si él te contesta todo, ¿cómo se la vas a negar? Pero no conoce a sus hijos. Ujú. Ahí cómo se le puede negar o se le puede seguir llevando la comunión. Sí. En este caso, sí se le tiene que dejar de dar la comunión, porque la persona Ujú, ya no está consciente de todas sus facultades. ¿Sí? ujú, Eh, Hay diferentes enfermedades que ya no nos permiten recibir la comunión, precisamente ujú, porque al momento de comulgar ya no le estamos dando valor a lo sagrado, ya no sabemos ni siquiera si es sagrado o no, ¿sí? No solamente en esta enfermedad, también la enfermedad del síndrome de Down. El síndrome de Down en la mayoría de las personas no es muy avanzado. Muchas de las personas que tienen síndrome de Down son personas muy inteligentes, muy capciosas y conscientes. La enfermedad les hace tener esta dificultad en la conciencia y dificultad de razón, pero eso no quiere decir que no sean conscientes. Al menos que el síndrome de Down esté muy avanzado y la persona en sus facultades ni siquiera tenga el control de sí misma, no se le puede dar la comunión, ¿sí? En casos del síndrome de Down avanzado. En el caso de esta enfermedad, de la misma manera, si la enfermedad está muy avanzada con el tema de que la persona ya no recuerda a sus familiares, o sea, ya no recuerda lo que es, no se le puede dar porque de la misma manera se le pierde el valor a lo sagrado. O sea, la persona no es consciente de lo que está recibiendo, ¿sí? Pero es lo raro, Uh hermanito, -huh. que él está consciente cuando escucha las campanas, él se prepara y luego aparte se sienta a esperar a nuestro Señor y él contesta todo. El Padre Nuestro todo contesta. Ok. ¿Y de este caso han Y hablado con su es lo raro. sacerdote? Pues yo le dije al sacerdote porque él fue a ungirlo, ¿verdad? Él iba porque la esposa eran los dos, pero como la esposa ya murió, entonces quedó él, pero él dice que pues el sacerdote estuvo hablando con él, pues lo ungió y mi coordinador me dice que no se la lleve ya. Ok. Entonces, pues no hay yo qué hacer. Si el sacerdote me dice, ¿por qué se lo vas a negar? Sí, Y claro. el coordinador dice, no. Sí, sí hay gran dificultad ahí. Lo Ujú, que marca el derecho canónico es que si la persona, por eso, fíjense acá viene la regla de los niños del catecismo. La primera comunión se recibe en una edad donde ya tiene uso de conciencia. Y el uso de conciencia que ya se empieza a adquirir más a partir de los 7 años en adelante. Hoy en día la mayoría de las parroquias ya lo hace hasta los 9 y 10 años. Anteriormente era desde los 7 años, ahorita ya no, ya es hasta los 9 años realizar la primera comunión para que el niño esté consciente. Entonces, la persona que recibe la comunión tiene que estar consciente. En este caso, si el sacerdote, aunque ya vio al enfermo, su situación, y él decide que se le siga llevando la comunión y que nos diga, pues llévale la comunión, no se la niegues, en esa sintonía de obediencia lo hacemos. Pero suponiendo que cambian al sacerdote de parroquia, llega otro nuevo y dice, ¿sabes qué? El enfermo que estás visitando con este diagnóstico, esta enfermedad,
pues ya no puede recibir la comunión. Entonces, con la pena ya no le llevamos la comunión. Invitamos a las personas, hay una solución en esto, tanto en el síndrome de Down avanzado o cualquier otro caso, por ejemplo, también las personas que están en parálisis, o sea, que ya no pueden tragar el alimento, estas personas que igual ya no pueden recibir la comunión, la solución está en que los familiares pueden comulgar ofreciendo la comunión por ellos, ¿sí? Es decir, invitar al familiar más cercano, la hija, el esposo, la esposa que lo cuida, invitarlo a que se acerque al sacramento y que lo ofrezca por la persona, ¿sí? Ya que la persona no puede comulgar. Entonces, tomando en cuenta que la persona ya no es consciente, que se le olvida todo, en este caso el Alzheimer, que hace que uno olvide y no tenga estos recuerdos, la persona más cercana, la hija, el hijo, el esposo, la esposa, la persona más cercana, tiene el deber, no obligación, sino el deber de que por la salvación de mi familiar, yo me acerco a la comunión. Yo que sí estoy consciente. ¿Sí me explico? O sea, yo que sí estoy consciente de Jesús y de que todavía recuerdo todo, voy y comulgo en nombre de la persona que lo ofrezco por la persona, ¿no? Por su salvación, por su enfermedad. ¿De acuerdo? Sí. Vamos a continuar con la siguiente parte. Esto es pues parte de la retroalimentación, ¿no? Dentro de la retroalimentación, pues viene lo que vamos a ver en esta segunda parte, que son los retos pastorales, ¿sí? Los retos pastorales es lo que ahorita acabamos de comentar, ¿no? Falta de formación en las parroquias. No hay deseo o celo pastoral por el sacerdote. En realidad, yo entiendo, a veces humanamente nuestros sacerdotes sienten este cansancio de que viven lo mismo, pero tiene que haber este deseo de celo pastoral. Y a veces ya no quieren formar a los laicos, ya es como, pues vamos a vivir la misa, vamos a celebrar, ve a visitar a los enfermos. Y a veces hay mucho desinterés desde la autoridad, ¿no? Porque cuántas veces el ministro le pide al sacerdote, padre, oiga, vaya a ver al enfermo porque ya le avisé que ya está en agonía. Y a mí me ha pasado ver ministros que le ruegan y le ruegan al padre para que vaya a ver al enfermo porque ya está mal, y el padre a veces nunca va. El enfermo muere y ni aún así el padre llega a ir a su misa. Manda al ministro a que le celebre la liturgia de la palabra. Y dice, ve a celebrar la liturgia y dales la comunión. Y a veces hay este desinterés. Es una de las realidades, y no lo hago con la intención de culpar a los sacerdotes, de juzgarlo ni nada, sino son realidades que se viven. Y ante estas realidades hay que ver cuáles son los retos pastorales. Pues la falta de sacerdotes en las parroquias es el reto más grande. Y esto nos lleva a buscar las alternativas donde podamos formarnos de la mejor manera. Entonces, la importancia de todo esto es darle valor a lo sagrado, hermanos, porque ustedes como ministros, ¿sí?, son quienes van a llevar el acercamiento a la liturgia, ¿sí? Entonces, un acercamiento a la liturgia, hermanos. El primer reto al que se enfrenta el ministro extraordinario es a servir en el altar. Ustedes van a servir en el altar. Y es celebrar la liturgia. Y en la liturgia se vive el encuentro pleno con aquel que nos ha llamado. Y lo que ustedes van a hacer cuando visiten al enfermo es llevar esta liturgia vivida en la parroquia. La van a llevar al enfermo en su casa. Ya no se va a celebrar toda la Eucaristía, sino ya vamos a llevar la Eucaristía a Jesús. Pero la liturgia que vivimos se la transmitimos al enfermo o al hermano anciano, ¿sí?, a la persona que no pueda acudir a la liturgia. Y es por ello que ustedes se tienen que empapar de lo que es la liturgia. Y primero entender que tanto el hombre como la mujer son dignos en el altar. Muchas veces se ve mal que la mujer participe, pero no. La mujer es parte importante dentro de la liturgia porque la gran participación es de las mujeres. Las mujeres son las que participan de manera activa en el altar. Y dentro de estos servicios en el altar, es importante, ¿sí?, que veamos quién y quién no puede participar, al igual que vimos en la comunión. ¿Quién puede y quién no puede participar en la liturgia? Las personas que están divorciadas, ya lo comentaban hace rato, una persona divorciada no puede estar leyendo una lectura, no puede estar
predicando, no puede ser ministro, no puede ser catequista, ¿sí? Las personas divorciadas y que se volvieron a juntar y que quieren participar en la iglesia, bueno, se les va a encargar a lo mejor el estar en el coro, ¿sí? Estar en algún curso de Biblia, ¿sí? Pero no directamente en la liturgia, no como esta discriminación, sino que te va a exigir más testimonio estar al frente como ministro en la liturgia. Y por eso es importante que ustedes conozcan el ritual de la liturgia a grandes rasgos que vamos a ver a continuación, ¿sí? A continuación les voy a presentar cómo está dividida toda la misa, toda la Eucaristía, porque ustedes a los ministros les van a pedir, ¿sí?, que ayuden con los libros litúrgicos. Y es importante que el ministro sepa los tiempos litúrgicos de la iglesia: Adviento, Navidad, Ordinario, tiempo de Pascua, etcétera, ¿no? En la misa vamos a tener, en el culto eucarístico, vamos a tener lo que son las 3 oraciones, que son oración colecta, oración de las ofrendas y oración después de la comunión. Estas 3 oraciones van a ser comunitarias, es cuando el sacerdote dice, oremos, ¿sí? Y todos nos ponemos de pie. Es la primera oración colecta, después en las ofrendas y después de la comunión. Ahora, en la misa va a haber lo que son prefacios y plegarias, que van a venir en el misal romano. ¿Qué es un prefacio? Un prefacio es la oración que se hace antes de la consagración, y una plegaria eucarística es aquella oración que se hace en el momento de la consagración. Prefacio, antes de la consagración; plegaria, la oración de la consagración, ¿sí? Un prefacio va a iniciar siempre: el Señor esté con ustedes. Después de la oración de las ofrendas, por Jesucristo nuestro Señor, amén. Y va a decir el sacerdote: el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Eso es un prefacio. Y va a decir: por eso en este día de la Santísima Virgen, o por eso en este día de San José, elevamos a ti nuestras súplicas. Y todos los prefacios van a concluir diciendo: por eso, con los santos y los ángeles, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo. Todos los prefacios van a ser así. Hay muchos prefacios. Y luego las plegarias eucarísticas. ¿Qué es una plegaria eucarística? Cuando el sacerdote dice: por eso te pedimos, Padre Santo, que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Cristo. En el momento de la consagración, cuando tocan la campana y nos ponemos de rodillas, eso es una plegaria. Entonces es el momento de la consagración. Es importante entender las partes de la misa porque esto es el culto eucarístico, hermanos. Los ritos iniciales, rito de la comunión y rito de la conclusión, van a estar marcados al principio, en medio y al final de la misa. Ritos iniciales van a ser al principio. ¿Y cuáles son estos ritos iniciales? En el nombre del Padre, del Hijo, el acto penitencial, reconocer nuestros pecados, el gloria en los momentos específicos del año litúrgico, y después de eso, la oración colecta. Hasta ahí, esos son los ritos iniciales después de las lecturas. Luego el rito de la comunión que va a tener, eso se lo tienen que aprender porque es lo que ustedes hacen cuando visitan al enfermo. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre Nuestro. Luego sigue el acto de la paz y termina con: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya el sacerdote va a fraccionar el pan, pero nosotros no fraccionamos el pan. Cuando visitamos al enfermo, sí tenemos que presentar a Jesús y tomamos el cuerpo de Cristo y vamos a decir: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Y después inmediatamente le damos el cuerpo de Cristo al enfermo, ¿sí? En caso de que en ese momento sea el último enfermo y nos sobraron hostias, las consumimos y purificamos el copón o la píxide según sea el caso. Después, dentro de nuestro libro litúrgico que va a ser para el rito del culto eucarístico, vamos a tener también celebraciones propias de los santos y diferentes celebraciones de la iglesia, pero todas van a girar en torno a la Eucaristía. Las diferentes oraciones que vamos a encontrar en el misal romano no son ajenas al culto eucarístico, sino que el centro del culto eucarístico es lo que estamos viendo en pantalla. Oraciones que son colecta, ofrendas y después de la comunión,
prefacios de la misa que nos van a preparar para la consagración y las plegarias eucarísticas que son parte de la consagración. Y de ahí vamos a tener ritos iniciales, rito de la comunión y rito de la conclusión. Así de sencillo es el rito o el culto eucarístico. Ahora, ¿por qué la Iglesia define esta estructura para la Eucaristía? Porque el culto eucarístico es vivir la liturgia. Ustedes son la liturgia, hermanos. Nosotros somos la liturgia. No se trata de ritos, de normas, de reglas, sino nosotros somos esa ofrenda que se va a hacer presente en el momento de la Eucaristía, y saliendo de la Eucaristía nos vamos a ir a dirigir a visitar a los enfermos, llevando este mensaje de fe. Lo que ustedes acabaron de vivir, de lo que ustedes experimentaron en esta Eucaristía, van a ir y llevársela a nuestros hermanos más necesitados. Por eso, cuando ustedes lleguen con el enfermo, con el anciano, no tienen que ser indiferentes, tienen que llegar, y su actitud debe ser una actitud de Jesús orante, que llega y escucha. Dice el Papa Francisco, decía el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, en su encíclica Evangelii Gaudium, que la iglesia de Cristo es una iglesia en salida, no una iglesia que se queda en el templo, sino ustedes salen, y no solo para llevar a Cristo en su cuerpo, sino para llegar y antes de comenzar la celebración de la palabra y darle la comunión al enfermo, siéntense unos minutitos y escuchen al enfermo. ¿Cómo ha estado usted? ¿Cómo se siente? ¿Cómo le fue esta semana? ¿Qué pasó con sus hijos? ¿Ya se solucionó lo que me platicó la vez pasada? Platicar, entablar este diálogo y escuchar. Ustedes tienen que escuchar, aunque no le van a perdonar sus pecados, aunque no le van a solucionar su vida. Es Jesús quien va a actuar en la vida del enfermo o del hermano anciano. Ustedes tienen que escuchar en la persona de Jesús y entregarle la vida del enfermo a Jesús. Jesús, que se haga tu voluntad. Y una vez haciendo eso, van a comenzar la celebración de la palabra, con sus ritos iniciales, leyendo el Evangelio y después dándole la comunión al enfermo. Pero lo importante es que tengamos este acto de caridad. Si en ese momento es necesario asistirle al enfermo con un vaso de agua, con levantarlo, sentarlo, tenemos que ser atentos con el enfermo. Porque no solo se trata de leer la palabra, sino de hacer la vida, y que nosotros estamos prestando nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestro ser, para asistirle al enfermo en la persona de Jesús. Entonces no se trata solamente de un rito, sino que nosotros somos la misma liturgia. Y como ya lo veíamos en la primera clase de hoy, el proclamar la muerte de Jesús hasta que Él venga, se refiere a que tenemos que hacer vida lo que Jesús dejó cimentado en nosotros. Lo que ustedes ya saben, lo sagrado que es el Señor en el pan eucarístico, ahora ustedes lo tienen que hacer vida cada que se presentan en la hora santa, en una liturgia de la palabra, cuando visitan al enfermo. Tienen que hacer vida a Jesús. Y cuando hacen eso, están proclamando la muerte de Jesús hasta que Él vuelva. Por eso, hermanos, la liturgia no se trata solo de ritos, de qué está bien, qué está mal, sino al final de participar en un acto comunitario a ejemplo de Jesús, ¿sí? Y en ese sentido, el libro que les estoy compartiendo es precisamente de el Misal Romano, ¿sí? Y en el Misal Romano, pues vamos a tener toda esta parte de la misa. Esto es el culto eucarístico. Las partes de la misa son el rito inicial, el saludo, el acto penitencial, el gloria, todo lo que ya les mencioné. Y ahí tenemos la oración colecta. Luego viene la liturgia de la palabra. Luego viene el credo, la oración de los fieles, presentación de las ofrendas, oración sobre las ofrendas, el prefacio de la misa, el santo y la plegaria eucarística. Ya ven que el prefacio es antes del santo y la plegaria después del santo va a marcar el momento de la consagración. Va a venir todo el rito de la comunión con el Padre Nuestro, el rito de la paz, el Cordero de Dios, la fracción del pan y la distribución de la comunión. Oración después de la comunión y la bendición final. Es muy importante que sepamos que después de comulgar, todos los fieles tienen que llegar a su lugar, sentarse y cantar. Si queremos hacer una oración personal después de comulgar, tenemos que ir por eso a la hora santa,
o tenemos que ir al sagrario a platicar con el Señor. Pero durante la misa, tomando en cuenta que es un acto comunitario, tenemos que respetar que todos vamos a sentarnos después de comulgar y cantar, participar en la Eucaristía. Por eso también es importante que los coros canten cantos populares, que la gente se sepa, para que todos cantemos fuerte y bonito a una sola voz los cantos de la comunión, los cantos de entrada, para que así de esta manera se viva una liturgia plena, un encuentro con el resucitado que es Jesús. Así que, hermanos, esta es la estructura de la misa, se los voy a compartir ahí en el grupo. Y lo importante de todo esto es que ustedes sean conscientes y que traten de concientizar a las demás personas que es a Jesús a quien llevamos, que es Jesús a quien recibimos en la Eucaristía y que es Jesús el que los va a visitar en esa visita al enfermo. No somos nosotros, es Jesús que a través de nosotros llega a sus hogares. Y qué bonito es formar parte de esta misión. Hermanos, yo voy a hacer mucha oración por ustedes. Hoy en día estamos atravesando una situación muy difícil en la vida de la iglesia. Hoy, gracias a las redes sociales y gracias a la tecnología, el mundo se ha desarrollado bastante rápido. El mundo tiene información a la mano tan rápido que no existía antes. Pero al mismo tiempo, hoy el mundo se rompe más fácil. Hoy el mundo se está corrompiendo tan rápido. Anteriormente, los matrimonios duraban años. Había más fidelidad, había más compromiso. Las familias eran más unidas, hacían oración, eran responsables, comprometidas. Hoy, la situación que se vive en el mundo actual nos está desarrollando tan rápido tecnológicamente, estamos avanzando en muchas cosas, pero en la más esencial, que es el amor, que es la concientización humana, estamos fracasando, porque nosotros mismos nos estamos destruyendo. Hay una película que salió apenas el mes pasado, o ya tiene 2 meses. Si tienen oportunidad de verla, véanla. Es la película de Jurassic World, que es la de los dinosaurios. La nueva que salió. Y contratan al doctor que va a extraerle la sangre a los dinosaurios. Claro, esta película es de fantasía, no es la realidad. Y habla de cómo en la película hay un millonario que quiere sacarle la sangre a los dinosaurios, va a pagar un viaje para sacarle la sangre a los dinosaurios y descubrir la cura contra pues la insuficiencia de la respiración, para que todas las personas, pues la gran mayoría sufre del corazón, ¿sí? Y la gran mayoría de las personas mueren a base de una enfermedad del corazón. Entonces él quiere salvar a la humanidad, pero obviamente con un interés personal. Y en esta película, el doctor al final dice: no sé para qué tanto peleamos llegando a tener la sangre de los dinosaurios, si al final nosotros luchamos por salvar a la humanidad, ¿sí? Y al final el mismo mundo nos va a comer a nosotros, porque nosotros nos estamos comiendo al mundo. Nosotros lo estamos destruyendo. Y el día de mañana, dice, el mundo se va a enfermar, es decir, la tierra se va a enfermar, así como los seres humanos nos enfermamos. Y en la tierra, con un estornudo, que le dé una gripe, con un estornudo puede explotar y matarnos a todos. Y la reflexión que da a la mitad de la película, precisamente, es cómo el hombre se desvive por obtener soluciones en el mundo, cuando al final se está destruyendo por dentro, ¿sí? Hoy es una gran solución la que ha descubierto el hombre con la tecnología, hoy con los dispositivos, hoy a través de tantas redes sociales y tanta información, las generaciones y el mundo actual está tan desarrollado. Pero, ojo, al mismo tiempo, esto mismo está destruyendo a familias enteras,
esto mismo está destruyendo a la humanidad. Es increíble ver a un joven de 15, 18 años que ya no quiere tener una familia, que ya no se quiere casar. Porque para él ver a una pareja es algo desechable. Que puede estar con una persona y si me aburro de esta persona puedo estar con otra. Hoy la dignidad humana está por los suelos. Le estamos dando valor a lo que es pasajero. Los jóvenes, las generaciones que vienen le están dando valor a lo que no es valioso, a lo que es pasajero. Antes se le daba valor a lo que era para siempre. Solo quiero que hagan conciencia en la gran misión que tienen ustedes como líderes de la iglesia. Ustedes son encargados de predicar y de estar en el altar, de llevar a Jesús, y son los que se enfrentan con estas realidades humanas en nuestra sociedad. Hagan mucha oración por las familias, hagan mucha oración por los matrimonios, hagan mucha oración por los jóvenes. Les encargo que en cada hora santa se acuerden de mí, se acuerden de todos los ministros, pero sobre todo de las familias. Hoy hay tantas familias vacías, hermanos. Hay que hacer mucha oración, porque se encuentren con el Señor y descubran que lo más valioso es lo que no es pasajero, sino lo que va a durar para siempre. Y eso solamente se puede obtener con la experiencia del Señor. Y ustedes lo saben. Entonces los invito a que sigan orando ante la situación que se está viviendo. Pues hasta aquí, no sé si tengan algún comentario, opinión respecto a todo lo que hemos visto el día de hoy. Con respecto a la liturgia, al culto eucarístico, hacia acerca de las normas de la distribución de la comunión. Tengo una duda y a mí me sorprendió ahorita que lo comentaste, es que una persona, un familiar o algo cercano de la persona que no puede comulgar, como es el caso del Alzheimer, lo puede hacer. ¿Eso está escrito y permitido por la iglesia? Porque nunca lo había escuchado. ¿Qué está escrito? ¿El que sí pueda o no pueda comulgar? La persona, el familiar que comulgue en lugar de la persona que ya no puede comulgar. Ah, que comulga. Sí, son las, viene de la mano con la parte de las indulgencias plenarias. ¿Han escuchado de las indulgencias plenarias? La indulgencia plenaria se gana a través de es una práctica espiritual, ¿sí? Y esta práctica espiritual, pues es precisamente es el ofrecimiento de, por ejemplo, el Vía Crucis nos concede una indulgencia plenaria. Es decir, que al momento de vivir esta práctica espiritual, nuestros pecados veniales, no mortales, son perdonados, sin necesidad de asistir a la confesión. Eso es una indulgencia plenaria, que mis pecados son perdonados sin ir a la confesión o confesar mis pecados veniales, no mortales. Ahora, no solo las indulgencias plenarias, sino el ofrecimiento de la comunión. Han escuchado que también el ofrecimiento de la comunión se da por un familiar difunto, ¿sí? Este tipo de ofrecimientos no están dentro de un esquema litúrgico porque no es una regla litúrgica ni es un sacramento, sino se puede considerar una práctica espiritual. Las prácticas espirituales son aquellas que van de la mano con la vida sacramental, pero no dependen de la salvación. Es decir, si yo ofrezco esa comunión por esa persona, no estoy asegurando en ningún momento que esa persona se va a salvar, ¿sí? Sino hay ese deseo, esa intención para ayudarla a que esa unión con el Señor pueda realizarse. Sin embargo, el que tiene la última decisión o juicio es Dios, pero nosotros colaboramos, al igual, por ejemplo, que las levantadas de cruz o los novenarios. Los novenarios son prácticas espirituales. ¿Se pueden o no se pueden hacer? Por ejemplo, hay personas que dicen, es que yo no soy católico, no somos creyentes de eso, no le hacemos novenario al difunto. Está bien. ¿Se va a condenar o se va a salvar? No lo sabemos, porque la última decisión la va a tener Dios cuando se analice cómo vivió su vida en la tierra,
conforme a la vida sacramental, ¿sí? Porque Jesús vino a vivir su vida sacramental en la tierra conforme a lo establecido en su vida en los evangelios. Si ustedes leen el evangelio, están instituidos ahí los sacramentos de Jesús. Pero un novenario no va a definir si el difunto o la persona se salva o se condena. Porque muchas personas creen, es que si no le hacemos novenario, pues se va a ir al purgatorio, se va a ir al infierno. Eso no lo va a definir un novenario. Tú le puedes hacer el novenario, ¿no? Pero el novenario es para ayudarlo. Al final es para ayudarlo a que el Señor le perdone, lo escuche, mandarle a hacer su misa. Sin embargo, no tenemos seguridad en eso. Cuando se tiene seguridad es cuando la persona lleva su vida sacramental. Y lo que podemos hacer en este caso, cuando un enfermo ya no puede recibir por sus condiciones el cuerpo de Cristo, como lo estipula el canon, el Código de Derecho Canónico, cuando él ya no lo puede recibir, porque la regla que manda el derecho canónico es que tiene que estar consciente, ¿sí? Si no puede, entonces lo que podemos hacer para ayudarle es las prácticas espirituales. En este caso, ofrecer la comunión por mi mamá, mi papá que está enfermo, incluso ustedes, o sea, igual pueden ofrecer la comunión por una persona que no está enferma. Por ejemplo, a lo mejor mi hijo se fue de viaje, ¿no? Quiero que le vaya bien, que esté bien. Bueno, voy a ir a misa, la voy a ofrecer por él y mi comunión se la voy a ofrecer por él. Señor, hoy te comulgo a ti, vas a entrar en mi vida, pero yo te ofrezco esta unión, esta gracia que hay en mí por mi hijo. Y eso se lo doy a él. Y por eso ahí vienen las indulgencias plenarias, los ofrecimientos, ¿sí? Por eso, no sé si han escuchado también la parte del ramillete espiritual. El ramillete espiritual sobre todo es para sacerdotes y obispos. Cuando ustedes, o por ejemplo, les preguntan o les hacen un cuestionario en sus parroquias, les dan un papelito y le dicen, ¿cuántos rosarios quieres ofrecer por tu párroco? No, pues yo ofrezco 5 rosarios. Entonces anota 5 rosarios. Yo me voy a encargar de hacer 5 rosarios por mi párroco. Voy a hacer un Padre Nuestro y voy a hacer un Ave María, o voy a hacer un credo, o voy a ofrecer una misa por mi párroco. Entonces hace toda esa encuesta y se hace un ramillete espiritual y se le entrega al párroco. Mira, tantas personas van a ofrecer tantas misas, van a ofrecer, etcétera. Este ramillete espiritual una ocasión nos los hicieron en el seminario, acá a nivel arquidiócesis, y nos entregaron a cada seminarista y a cada sacerdote le dieron un ramillete que fue precisamente la encuesta de toda la arquidiócesis de cuántos iban a ofrecer por los seminaristas, por los sacerdotes. Y ahí venía en el ramillete en tu nombre y decía, pues la Iglesia Católica va a ofrecer tantos rosarios por ti, tantos credos, tantas misas, tanto esto. Y eso te concede la indulgencia plenaria. Es decir, el perdón de tus pecados veniales y la gracia sobre todo. Pero eso es una práctica espiritual. Eso no va a definir que sí estoy o no estoy en gracia, pero eso nos ayuda a que sabemos que hay personas que están orando por nosotros. Así también el enfermo, tenemos que hacerle saber que atrás de él, ahí está mi hija, mi hijo, mi esposo que está orando. En silencio, sigue orando y ofreciendo la comunión por mí. ¿Sí me explico? Ok. Bueno, no sé. Gracias. ¿Algún otro comentario? No. Bueno, pues vamos a finalizar con nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que nos concedes. Te pedimos que bendigas a cada uno de los ministros extraordinarios y les des la gracia de poder servir de la mejor manera en sus parroquias. Todo esto te lo pedimos con la intercesión de la Santísima Virgen María, diciendo: Dulce Madre, no te alejes, tu vista en mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.